Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Otro jueves más, tratando de instalar esta rutina de hablar de distintos temas que interesan a todos relacionados con la infertilidad. Les voy a pedir, por favor, que después nos estén escribiendo y nos estén contando qué otros temas les interesaría estar hablando, ¿no? Hablamos de temas de gestación subrogada, aspectos legales, aspectos psicológicos, distintas cosas que muchas de las pacientes personalmente cuando me vienen a ver aquí al centro de Miami son los temas más pedidos para poder estar hablando. Hoy lo que vamos a hablar es de donación de óvulos y donación de esperma, no de las indicaciones, no de cómo se hace el tratamiento, sino desde el punto de vista de una paciente, de un paciente, cómo es que se hace para elegir esa muestra de esperma, qué es lo que significa elegir a un donante y entonces cómo podemos llegar al resultado final de éxito. Hay cosas que tienen en común la elección de la donante y del donante y hay cosas que son particulares de cada uno de ellos. Hablando durante todos estos años con miles de pacientes, en general yo creo que el factor número uno más importante por el que un paciente decide seleccionar a una donante es las características físicas. La abrumadora mayoría de las pacientes y los pacientes van a elegir a alguien que tenga características físicas parecidas a las de ella misma o las de él mismo en caso de un donante de esperma. Cuando discutimos esta decisión, les aclaro que en general no es que se va a encontrar un clon, alguien exactamente igual a uno, como para poder seleccionar a esa donante, que tengan en cuenta esa potencial limitación. Hay algunas pacientes que no quieren ni siquiera ver a la donante y prefieren que la pareja sea la que la elija. Cuando se da una circunstancia así, a veces puede llegar a ocurrir que a lo mejor la paciente no tiene totalmente asumido el tipo de tratamiento que uno va a estar haciendo. El segundo factor, y hasta yo diría el 1B, estando los dos cabeza a cabeza para decir cuál sería lo que principalmente se pide de una donante, de un donante, es que sea sano y que tenga las mejores chances de tener un tratamiento exitoso y un bebé que sea sano, que no tenga ninguna enfermedad que pueda transmitirse. Y en esto también hay que poner las expectativas a un nivel real de que en ciertas circunstancias es imposible encontrar una persona que no tenga absolutamente ninguna historia de lo que se podría llamar familiar presente. Pero vamos a empezar un poquito más detallado de cómo es entonces la selección de la donante en los distintos perfiles. Y ahora yo estoy hablando directamente de las donantes de óvulos. De las características físicas se va a saber la altura de esa donante, el peso, el color de piel, el color de los ojos, el color de cabello. Se va a tener exactamente
toda la descripción física de la misma, con la también posibilidad de ver fotos de esa donante, quizás solamente de cuando ella era niña o cuando era muy joven o una adolescente, y muchas veces también la posibilidad de ver fotos actuales de la misma. Cuando nosotros empezamos a hacer donación hace 25, 30 años atrás, muchas veces las fotos no las proporcionábamos a las pacientes por el hecho de que muchas de nuestras donantes eran locales, y la preocupación que uno siempre tenía al ser una donación anónima era que la paciente se podía encontrar con la donante que le estaba vendiendo alguna ropa en una tienda o atendiéndola en un restaurante o estudiando en una clase en la Universidad de Miami. Eso lo hemos cambiado y de a poco ya hemos introducido, ni sé cómo se dice, ya me estoy olvidando de mi español, perdón, la posibilidad de ver las fotos de la paciente. Al trabajar con agencias y hacer que muchas de las donantes no sean locales, en esas circunstancias la posibilidad de ver fotos es algo que se presenta de manera natural, ya que el motivo por el que les mencioné antes es prácticamente nulo de encontrarse con una donante de manera personal. Que uno pueda ver las fotos de la donante no excluye que la donación sea totalmente anónima, sin ningún tipo de contacto entre las partes. Luego de las características físicas, en la historia, en el perfil que se le va a dar a la paciente, ella puede también saber a qué se dedica la donante, qué tipo de trabajo tiene, qué estudios tiene, si está estudiando ahora también, cómo fue que ella estuvo estudiando en el colegio, cuáles eran los factores que más le gustaban, los temas que más le interesaban estudiar, cuáles fueron las notas, qué eran los temas preferidos, y si está estudiando ahora también lo que está estudiando. No se le va a informar a la paciente dónde está estudiando, ningún tipo de información que le pueda permitir identificar a la donante exactamente. Entonces eso se guarda como para algo más privado. También, aparte de ver toda la historia médica detallada de esa donante, hay que entender que muchas veces la donante puede llegar a tener cierta historia personal médica que puede ser perfectamente tolerable y que no le va a impedir ser una donante. Por ejemplo, puede ser que tenga un hipotiroidismo, que esté con terapia de reemplazo de la hormona tiroidea, y eso no va a ser un problema desde el punto de vista de que ella sea donante. Potencialmente una paciente puede querer no utilizar esa donante, ya que particularmente con enfermedades tiroideas hay un factor familiar de incidencia que puede llegar a aumentar la posibilidad de que el niño o niña tenga la enfermedad tiroidea. Pero de por sí no es algo que vamos a utilizar para directamente descartarla. Están también la historia de los hábitos de ella misma. Me refiero al consumo de alcohol o al tabaquismo.
El consumo de alcohol es tolerable, es algo que se permite en una donante solamente cuando se empieza la estimulación con las medicaciones hormonales, es que le pedimos a la donante que deje de tomar alcohol durante ese periodo de tiempo. En relación al tabaquismo, si ella está fumando actualmente, eso ya de por sí va a ser una exclusión para aceptarla en el programa nuestro de donación. Si ella ha fumado en el pasado, no lo vamos a excluir, pero vamos a tener que analizarlo porque hay que ver cuándo es que ella ha dejado de fumar y qué cantidad de cigarrillos fumaba. No es lo mismo que nos diga que ella fumaba 2 o 3 cigarrillos por semana hace 10 años, a que nos diga que ella fumaba un paquete por día y dejó de fumar hace 15 días. De cualquier manera, no nos vamos a quedar solamente con lo que ella dice, sino que también vamos a realizar lo que en inglés se denomina Urinary Drug Screen, el UDS, que es básicamente la evaluación de la orina para ver la presencia de productos del tabaco dentro del cuerpo de la paciente. Y como cuando alguien fuma un cigarrillo podría encontrar la presencia de esto por un periodo de hasta 2 a 3 semanas después de que esa persona ha fumado, se considera una prueba muy efectiva para ver si realmente alguien está fumando o no, y como dijimos, eso sería un criterio de exclusión. Ya que estoy hablando también del Urinary Drug Screen, vamos a mencionar que también se va a evaluar otro tipo de drogas, cocaína, marihuana, narcóticos, etc. Si el test da positivo para la presencia de marihuana, lo vamos a discutir con la paciente, con la receptora, y potencialmente ella puede llegar a ser aceptada en el programa. La presencia ya de narcóticos que no tengan una justificación médica o de cocaína van a ser un criterio de exclusión definitivo independientemente de lo que diga la paciente. Hice la mención de la marihuana porque a veces puede ser visto como una sustancia socialmente aceptable, y aunque la recomendación nuestra pueda ser de excluirlo, una paciente puede decidir aceptar usar esa donante. El consumo ocasional de marihuana no traería un efecto negativo sobre la calidad de los óvulos o sobre la ovulación en sí. Si una mujer fuma 10 o más cigarrillos por día, de cigarrillos regulares, eso sí tiene un efecto marcado en la disminución de la calidad de los óvulos y de la cantidad de los mismos. Entonces, hasta ahora hablamos de las características físicas de la donante, hablamos de la historia médica de la misma, personal, la parte social de la misma, a qué se dedica, a qué se dedicó, los estudios. Vamos a hablar un poco de la historia familiar. Tenemos que entender que la donante ideal es una mujer que tiene entre 21 y 30 años y que ella puede tener padres que tienen 40 y pico de años, muy jóvenes, y a lo mejor abuelos
de 60 años o de 50 y pico de años. Entonces, no es totalmente inusual encontrar donantes en que la historia familiar es totalmente negativa. Cuando uno pregunta y averigua e investiga acerca de enfermedades que en ciertas circunstancias podrían ser excluyentes a nivel de la familia, vemos que es absolutamente toda la historia negativa. ¿Qué tan extensivo es el interrogatorio para saber de historia familiar? Estamos hablando de los padres, de hermanos, de tíos, de abuelos y de primos en primer grado, primos cercanos. Y en cada situación lo tenemos que individualizar. Lo que hay que entender también es que uno obtiene esta información de preguntarle a la donante y de no solamente preguntarle una sola vez, sino que hay múltiples personas que le están haciendo las mismas preguntas de distinta manera y en múltiples ocasiones. Entonces, no es que uno puede o hace pedir la historia clínica de absolutamente todos los miembros de la familia, porque eso haría que el procedimiento sea inviable, que no lo podemos hacer. Entonces, uno se guía más que nada por lo que nos está contando la paciente. En ciertas circunstancias, lo que sí obtenemos es la información de los hijos de la donante, si es que la donante tiene hijos. La historia no solamente por haberle preguntado a la paciente, sino pidiéndole que nos consiga la historia clínica, un resumen de historia clínica de el hijo o hija de ella. Nosotros no tenemos como criterio excluyente que ella, que la donante tenga un hijo. Tampoco es algo que sea uniforme. Hay centros de otros lugares que sí prefieren eso, pero no lo hacen excluyente, y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva no lo pone como un criterio que tiene que estar presente en el mismo. Volvamos entonces a la historia familiar. Por ejemplo, enfermedades psiquiátricas. Si hay dos o más familiares cercanos con alguna historia de bipolaridad o esquizofrenia o depresión endógena, en esa circunstancia vamos a excluir a la donante, como si también hay un número semejante de familiares con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon. Potencialmente presión alta puede llegar a ser una exclusión, pero eso va a tener que ser consensuado con la receptora. Si nosotros vemos directamente dos o más familiares con, por ejemplo, cáncer de mama o los cánceres que mencioné, o enfermedades psiquiátricas, lo más probable es que esa donante ustedes ni siquiera la lleguen a ver, el perfil, porque nosotros directamente la vamos a estar excluyendo. ¿Qué ocurre si la donante ha donado antes y si eso es una ventaja o no? Bueno, desde el punto de vista de establecer el pronóstico y las chances de éxito para el tratamiento, la parte de la historia que sería ideal es que ella tenga un embarazo de término sin complicaciones, que haya nacido un bebé que sea sano, que no tiene malformaciones congénitas ni enfermedades hereditarias,
y que esta donante también haya donado previamente. Cuando ella donó previamente y se le aspiraron todos los óvulos al ser donados pasan a ser propiedad, si podemos hablar de esa manera, de la recipiente. O sea que muchas veces es muy difícil obtener la información de lo que ha ocurrido con esa donación. Sí podemos obtener el número de óvulos aspirados, porque eso es parte de la historia clínica de la donante. Pero ¿qué ocurrió de esos óvulos una vez que fueron fertilizados con el esperma? Esa historia es parte de la recipiente y muchas veces no podemos llegar a obtener esa información. Si hay una agencia participando en esta evaluación y en este tipo de búsqueda de la donante, la agencia puede llegar a obtener la información porque la recipiente para la que la donante donó antes es probablemente clienta de la agencia y entonces la agencia puede proveer esa información, aunque no desde el punto de vista médico. No es que nosotros vamos a tener una historia clínica, medical records, como se dice en inglés, para poder verificar esto médicamente. De nuevo, esto es potencialmente recomendable, pero no es un criterio excluyente para decidir aceptar o no a una donante. Y el factor que nunca van a tener en común es la utilización del esperma, porque si era una pareja heterosexual, la recipiente de esa donación previa, quizás el esperma del esposo fue el que estaba siendo utilizado. Entonces, para resumir un poco lo que estuvimos hablando, y empezar a contestar preguntas, los criterios generales que utilizamos para aceptar una donante es entre 21 y 30 años, que ella sea sana, que no tenga ningún hábito dañino, que tenga una relación adecuada entre el peso y la altura, puede o no haber donado antes, puede o no haber estado embarazada. En relación a lo que hablamos del peso y la altura, no es solamente por una situación de cómo alguien puede mirar a esa donante desde el aspecto físico, sino también que esto tiene importancia desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque si hay un peso relativamente excesivo, la respuesta que puede tener esa donante en un ciclo de estimulación y el éxito del tratamiento se ven disminuidos. La manera médica de evaluar esta altura, esta relación entre el peso y la altura, es lo que se llama en inglés el BMI, el Body Mass Index, que es el índice de masa corporal. Y se evalúa, ya sea, no importa centímetros o pulgadas, kilogramos o libras, la relación. Lo que se considera saludable es un BMI entre 20 y 25. Hasta 30 es potencialmente aceptable, pero ya más de 30 realmente le estaríamos aconsejando a una recipiente de considerar otra donante. Distinto es si estamos hablando de subrogación, que no es el tema de hoy. Voy a empezar a contestar algunas de las preguntas que me habían hecho. Alguien preguntaba qué costo tiene utilizar la donación de óvulos. La verdad que no sé exactamente, son muchos miles de dólares. Si uno hace la donación de óvulos y también la biopsia de los embriones, aumenta la tasa de embarazo, pero aumentan los costos y están hablando, yo creo que alrededor de $20,000 o más. Por favor, no digan que yo dije este número porque estoy aclarando que no sé exactamente.
el departamento financiero de la oficina no va a tener ningún problema en darles exactamente los costos. Había otra pregunta que me habían hecho. ¿Qué edad tiene el niño o niña de más edad que nació con donación de óvulos que usted conoce? Bueno, en nuestro centro nosotros venimos haciendo estos tratamientos desde hace más de 25 años. Entonces, si conoce quiere decir que yo conozca personalmente, estamos hablando de adultos jóvenes, lo que se llama de 20 y pico de años, ¿no? De early 20s. En la historia de los tratamientos de infertilidad se han empezado a hacer desde antes y hay gente que nació como producto de este tipo de tratamiento desde la década, fines de la década del 70, 80, a principios del 80, o sea que estamos hablando de gente de 40 y pico o 50 años. Me preguntan cuál es la edad máxima para adoptar un embrión en su clínica. Un embrión es la unión de un óvulo y un esperma, es lo que hay gente que dice que es un óvulo fertilizado y no es una edad exclusiva para hacer un tratamiento de donación de embriones, la que voy a mencionar, que arbitrariamente se designa en 50, porque también puede llegar a ser lo mismo si esa paciente quiere utilizar un óvulo donado. Lo que hay que considerar es también cómo es la salud de esa paciente, porque podemos tener una paciente de 50 años en un estado de salud óptimo y una mujer de 40 años con problemas médicos que hacen que el embarazo sea sumamente riesgoso. A partir de los 40 años, pero quizás más marcadamente a partir de los 45, es cuando se empieza a ver que el útero tiene potenciales problemas de implantación, adenomiosis, que es una variante de la endometriosis, por definirlo de una manera simple, empieza a presentarse con más frecuencia y esto podría ser el factor que cause que en mujeres de esa edad tengan una disminución de la tasa de embarazo. Entonces, edad máxima, como mencioné, 50 años, pero hemos hecho tratamientos en pacientes de más de 50 años que recibieron un embrión, ya sea por donación de óvulos o donación de embriones, y los tratamientos han sido exitosos, pero por supuesto los tenemos que discutir personalmente, individualizar la aceptación o no de esa situación. Alguien pregunta que está operada, se ligó las trompas, dice que llamó a su clínica y que le dijeron que por su edad no podía. Dudo mucho que haya llamado a nuestra clínica, porque a los 36 años es una edad que es probablemente menor que la edad promedio de las pacientes que nos vienen a ver con problemas para lograr un embarazo. Así que el usuario de Instagram, PaganMarie23, por favor, vuelva a contactarnos que la vamos a poder ayudar sin ningún problema. Preguntan si la ovodonación aumenta las chances de embarazo y va a depender de las características de la paciente, porque como la donante tiene una edad menor de 30 años, y voy a volver a hablar de la edad en unos minutos, hay que compararlo con la edad de la paciente. Entonces, en la abrumadora mayoría de las pacientes sí le va a aumentar la probabilidad de embarazo. Si tenemos una paciente
que tiene 42 años, que realizó un ciclo de fertilización in vitro, que tuvo una mala respuesta, número limitado de óvulos, y no hubo ningún embrión normal. Ahí claramente se van a ver los beneficios mucho más marcados y el aumento marcado de la chance de embarazo para esa paciente. Ahora podemos tener una paciente de 32 años que tiene las trompas ligadas, que tiene 2 hijos, que el menor lo tuvo cuando ella tenía 30 años. En esa situación la donación de óvulos no le va a aumentar marcadamente la chance de embarazo. La edad no es el único factor que hay que considerar en esta circunstancia, porque podemos tener una paciente de 30 años que tenga un fallo ovárico prematuro, una disminución marcada de la reserva ovárica, de la calidad de los óvulos, y entonces, a pesar de la edad, en esa circunstancia sí aumentaría la posibilidad de lograr un embarazo. Hablamos de la edad de la recipiente, alrededor de 50 años, pero es un límite potencialmente flexible. De la donante, los 30 años máximos, 21 mínimos, también son potencialmente flexibles, basándonos en la historia individual de esa donante. Podemos tener una donante que ya ha donado varias veces antes y que la última donación fue hace 4 meses y que por el solo hecho que ella haya cumplido 30 o 31 años no la vamos a estar excluyendo. Hasta ahora no hablé de la donación con alguien conocido. Todas estas eran donaciones a través de una agencia, a través de nuestro centro, que se convierten en una donación conocida por ciertas circunstancias o son donaciones anónimas. Pero ¿qué pasa cuando viene una paciente a la que le indicamos hacer la donación y ella dice que preferiría que sea su hermana? Bueno, cuando es una donación de alguien conocido, de un familiar o un amigo, ese es un número finito de posibilidades que se pueden conseguir para esa donante. Es como que podemos decir, es lo que hay, es la hermana que tiene la paciente. Ella puede ser que esté dentro de las características de las donantes ideales, de menos de 30 años, con una relación entre el peso y altura óptima, sin enfermedades de base, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de las veces hay alguno o varios factores que no están presentes de una manera adecuada cuando no es una donante conocida. El principal, la edad. La mayoría de las veces que me dicen que quieren hacerlo con una donante que es un familiar, la edad es mayor de lo que uno arbitrariamente decide de aceptar una donante a los 30. Entonces, de nuevo, no es lo mismo que esa hermana tenga 40 años, donde potencialmente el aumento de chances va a ser mínimo, a que la donante tenga 32 años. Entonces, en esas circunstancias sí lo tenemos que analizar y evaluar individualmente para ver si esa donante conocida, que es una familiar o una amiga, la vamos a estar aceptando. Ya vamos por más de media hora hablando y les sigo diciendo que me manden preguntas. Alguien me vuelve a preguntar lo del precio. Le refiero que por favor nos contacte y le vamos a dar la información detallada porque no tengo la información detallada. Nos preguntan si una donante que haya tenido COVID-19 puede ser donante. ¿Qué riesgo hay? Sí, puede ser donante, no hay ningún problema. Aquí el origen de la pregunta podría estar en el temor de que el COVID pueda ser transmitido a través de los óvulos, a través de la donación o a través del esperma. Hablando de la donante de óvulos, no se ha comprobado en estudios serios con suficiente número de pacientes que haya transmisión. Y a pesar de que en el hombre hubo un par de casos aislados que en esperma se vio la presencia del coronavirus, no se considera que se pueda transmitir a través de una inseminación o a través de vía sexual. Entonces, si la donante tiene COVID-19, una vez que se recupere y que se han hecho los estudios
y dan negativos la presencia del virus, entonces esa donante sí puede donar. Hay riesgo de que la donante haga la donación teniendo COVID-19, sí, porque es un procedimiento que la pone a dormir y si ella tiene un COVID-19, o mejor dicho, si ella está infectada por el coronavirus en esa situación, puede complicarse la evolución de la enfermedad. Entonces es por eso que nosotros en todas las pacientes que están haciendo una donación, las evaluamos con el hisopado nasal y faríngeo antes de empezar la estimulación y antes de hacer la aspiración de los óvulos. Y si cualquiera de ellos va a dar positivo, la donante va a ser excluida temporariamente de seguir participando en la donación hasta, como dije antes, cuando ella se cura y entonces puede seguir. Una reserva ovárica baja, 0.1, me preguntan, ¿sí o sí es para ovodonación o puedo intentar la fertilización convencional? Intentarlo se puede. La hormona antimenoriana de un valor muy bajo nos da una respuesta predictiva indicando que habría un número bajo de óvulos en ese ciclo de fertilización in vitro. O sea que las chances están disminuidas, pero no es algo que sea determinante de manera absoluta. Y piensen que estoy contestando basado solamente en un resultado de sangre. No tengo la historia clínica de la paciente, no tengo el examen físico, la evolución ecográfica, etcétera, etcétera. Entonces, solamente por una hormona antimenoriana no creo que sea un factor para rechazar definitivamente. El doctor Álvaro Durán me manda saludos de Colombia igualmente. Y Rosabal Naranjo también me preguntan de nuevo de la reserva ovárica. Creo que ya contestamos la misma pregunta. Una paciente tiene 40 años, embriones congelados. De ser negativo el proceso, usted sugiere ovodonación. Bueno, hay que analizar por qué esa paciente, por qué usted, si se transfiere los embriones congelados, no logra el embarazo. Asumo que entonces estaríamos hablando que no hay más embriones congelados. Hay que analizar ahí la reserva ovárica. Si vamos a contestar basado pura y exclusivamente en las chances de lograr un embarazo, entonces sí, la respuesta es que con una donación de óvulos la chance sería más elevada. Bueno, voy a tomarme un minuto antes de seguir contestando las preguntas y lo que quiero hablar ahora es de cosas que hasta ahora no hablamos, de la evaluación de la donante. No hablé para nada de la enfermedad, de las evaluaciones que se hacen para descartar enfermedades infecciosas. Todas las donantes y los donantes de esperma son evaluados por VIH, hepatitis, sífilis y una infinidad de enfermedades de transmisión sexual, ya sea por análisis de sangre, análisis de orina y también por el examen físico. O sea que la transmisión de cualquiera de estas enfermedades a través de la donación está excluida. En la donación de óvulos, una técnica que se ha sumado en los últimos años es la donación de óvulos congelados. A nivel de la congelación de esperma, esta es la manera rutinaria de donar esperma. Un candidato va a un banco de esperma, es evaluado de manera médica, se ve la historia previa del mismo, se hacen análisis de sangre de enfermedades infecciosas, un análisis de esperma, y el esperma se congela, varias muestras del mismo, y a los 6 meses, después de tener las muestras de esperma en cuarentena por 6 meses, se vuelve a repetir los análisis de sangre de enfermedades infecciosas y si estos son negativos, entonces se liberan esas muestras para poder ser utilizadas. Cuando estamos hablando de congelamiento en óvulos, la técnica es relativamente nueva, es realmente muy novedosa si lo comparamos con la congelación de esperma. ¿Por qué? Porque la esperma
es potencialmente la célula más pequeña del cuerpo humano y el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano. El óvulo está repleto de agua y si uno va a congelar un óvulo sin deshidratarlo lo va a matar directamente. ¿Por qué? Porque ese líquido se va a expandir y va a reventar, va a romper todas las membranas que hay en una célula y la membrana externa de la célula. Por eso hay que deshidratar el óvulo. Y el proceso de deshidratación es un proceso sumamente complejo que ha hecho que durante muchos años uno no podía congelar óvulos y solamente en los últimos 5 o 10 años es que se ha empezado a hacer esto de manera rutinaria. Pero aunque sea un procedimiento rutinario en todos los centros de infertilidad de avanzada del mundo como es el nuestro, la congelación de un óvulo le disminuye la posibilidad de embarazo. O sea que si yo tengo una donante de 30 años y voy a utilizar sus óvulos frescos, comparado con óvulos congelados, la tasa de embarazo es menor utilizando los óvulos congelados. Este es el motivo por el que nosotros siempre recomendamos utilizar óvulos frescos. La evaluación que se hace de esa donante para descartar la presencia de enfermedades infecciosas es exactamente la misma y no hay un solo caso comprobado de transmisión de ninguna enfermedad de transmisión sexual por hacer un tratamiento de ovodonación con óvulos frescos. Para que todas las que nos están escuchando y los hombres que nos están escuchando estén cómodos con este concepto. Hoy por hoy, la única ventaja que tiene la utilización de un óvulo donado congelado es la disponibilidad, porque el tratamiento ya se hizo, la extracción de los óvulos ya se hizo, y los óvulos están congelados en un banco de óvulos. Pero a partir de ahí, de esa ventaja que uno puede comprar los óvulos hoy jueves y el martes tenerlos en nuestro centro para ser utilizados, todos los demás hoy por hoy es desventaja. Disminuye la chance de embarazo. La información que uno tiene de la donante es muy limitada porque los bancos de óvulos no informan más de decir, por ejemplo, hubo embarazo o no hubo embarazo. No es información que médicamente yo la pueda comprobar y qué es lo que ocurrió durante ese embarazo. Cosa que nosotros podemos saber detalladamente cuando una donación se hizo en nuestro centro de manera previa. Nosotros le vamos a compartir toda la información sin revelar la identidad de quién fue la recipiente de lo que ocurrió durante esa donación previa. Voy a hablar brevemente de las diferencias de la donación de esperma. Dijimos que las muestras ya están congeladas. La muestra no se elige a través de una agencia, no se elige a través nuestro, aunque nosotros asesoramos a la paciente y la guiamos durante todo el proceso. Es entrar en una página web, entrar a mirar las características de los donantes, como dijimos, la altura, el peso, el color del cabello, de la piel, etcétera, etcétera, para poder llegar a seleccionar la muestra que más le agrada a la paciente. Cuando hay un par de muestras finales, estoy hablando de tener 2, 3 donantes que son los que tienen las características generales aceptadas por la paciente, lo que vamos ahí a enfatizar es lo siguiente. Número 1 es lo que falsamente se denomina como la compatibilidad genética. A las donantes, a los donantes de esperma, pero también a todas las pacientes que vienen a hacer tratamientos a nuestro centro, se le hace un test genético para ver la presencia o ausencia de lo que en genética se denominan enfermedades autosómicas recesivas. Son aquellas enfermedades que para manifestarse uno tiene que tener un gen mutado que heredamos de nuestros papás y de nuestras mamás, de mi mamá y de mi papá. Si los dos tenían ese mismo gen mutado, se van a combinar en el bebé y entonces el bebé va a tener alguna de estas enfermedades. Son un grupo de cientos de enfermedades que lo que tienen en común es cómo se heredan, pero en sí van de un rango totalmente distinto.
Por ejemplo, el glaucoma congénito con un aumento de la presión del ojo, enfermedades metabólicas donde hay un exceso o falta de azúcar, enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades de distrofia muscular, ceguera a los colores, etcétera, etcétera. Entonces son enfermedades de un espectro muy variado que tienen en común cómo se heredan. Por eso, cuando hay una donante de óvulos, un donante de esperma, nosotros vamos a ver, como les dije antes, no es la designación correcta, pero es quizás la más fácil de entender, si hay compatibilidad genética entre la donante y la paciente o el paciente. Aunque sean los dos portadores de la misma enfermedad, se puede llegar a utilizar esa donante, pero eso va a determinar que estadísticamente un cuarto de los embriones, un 25% de los embriones tengan la enfermedad, que no sean solamente portadores, que tengan la enfermedad o que la va a tener, ya que estamos hablando de un embrión, y no es recomendable utilizarlo. Me preguntan si un hijo nacido y 6 transferencias fallidas por fallas de implantación. ¿Puedo conseguir un embarazo viable? Bueno, hay que averiguar si es un problema de falla de implantación, porque realmente hubo una falla de implantación y un problema del útero, o a lo mejor los embriones no eran de buena calidad, o los embriones eran de buena calidad morfológica, pero no habían sido testeados de la manera adecuada para ver los cromosomas, y quizás eso era el motivo por la falla del embarazo. ¿Se puede utilizar una donante de óvulos con una familiar de 39 años? Sí, lo podemos hacer, no lo vamos a recomendar hacer, y hay que evaluar específicamente a la donante para ver cuál es su reserva ovárica. Aunque tenga la reserva ovárica normal, igual las chances de embarazo van a estar disminuidas comparadas con una mujer más joven. O sea, si yo tengo una mujer de 25 años y tiene la reserva ovárica, el test de la hormona antimenoriana de 3, y tengo una mujer de 39 años que tiene la AMH, la misma hormona, y tiene el mismo valor de 3, la tasa de embarazo no es la misma. O sea que el test de la hormona antimenoriana no es todo y no rejuvenece lamentablemente a la edad de la mujer o la calidad de esos óvulos. Me preguntan si hay vitaminas o enzimas que pueden mejorar la calidad de la reserva ovárica. Lamentablemente es muy difícil mejorar la calidad de un óvulo, es muy fácil empeorarlo. Por fumar 10 cigarrillos o más por día, por ser un alcohólico, por lamentablemente haber tenido un cáncer y haber sido tratado con quimioterapia, por tener endometriosis y con cirugías múltiples previas sobre los ovarios. Mejorar la calidad de un óvulo es muy difícil. Hoy por hoy lo que hacemos en nuestro centro es darle un grupo de vitaminas y minerales, algunos de ellos con efecto antioxidante, que potencialmente pueden mejorar un poco la calidad, pero no es un tratamiento estándar de considerar como si se diera un antibiótico que mata a una bacteria. ¿Cuál es el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down o autismo con un embarazo por donación? Como la donante tiene menos de 30 años, la chance de tener un embarazo con un bebé que tenga síndrome de Down es mínimo, va a ir de acuerdo a la edad que tiene esa donante, que es realmente muy bajo. Y si nosotros le vamos a hacer la biopsia embrionaria para determinar cuáles son los cromosomas de la misma, ahí directamente la chance de tener un bebé con un síndrome de Down u otro problema cromosómico desaparece. El autismo es algo que lamentablemente uno no puede determinar si es que se hereda o no, si hay algún factor genético. Entonces no es algo que lo podamos evitar y no se modifica por utilizar una donante. Excepto en la situación que puede venir una pareja que tienen 2 hijos autistas y que ellos digan
que quieren recurrir a una donación de óvulos y una donación de esperma para evitar utilizar sus propias gametas y que potencialmente esto les disminuye la chance de tener autismo si es que había un factor genético. A veces potencialmente hay parejas que nos pueden consultar de preferencialmente hacer una selección de sexo, ya que el autismo estaría más frecuentemente presente en los varones y prefieren transferir un embrión femenino. Claudio nos saluda, nos había agradecido por algo que habíamos firmado y me consulta sobre los embriones congelados que estiman que no van a utilizar. Bueno, esto es algo muy noble de una pareja que pueda hacer, que pueda donar esos embriones. Ese es el origen de cómo uno puede tener embriones donados. Una pareja que pudo haber utilizado óvulos donados, esperma donado o de ellos mismos, completan su familia, dicen que ya no quieren tener más hijos y entonces nos donan esos embriones. Ellos tienen que completar el perfil con las características físicas de ellos. Si fueron de donación de óvulos y de esperma no lo tienen que hacer porque nosotros tenemos ya la información de los mismos y nos tienen que hacer la cesión legal de los embriones. Y nosotros después se los vamos a donar esos embriones a otra pareja para que los pueda utilizar. Cuando se hace este tipo de tratamiento es mucho más barato que utilizar una donación de óvulos porque los embriones ya están creados. La pareja que dona los embriones no tiene ningún resarcimiento económico. Nosotros no cobramos por los embriones, cobramos por el tratamiento que estamos haciendo. Entonces, desde el punto de vista financiero, es un tratamiento mucho más ventajoso que la donación de óvulos, pero hay inconvenientes. Hay muy pocas parejas que quieran donar los embriones, quizás porque lo ven como dar un bebé en adopción y no se sienten cómodos con esa decisión. Nosotros les recomendamos que realmente esperen una cantidad de tiempo para que ellos estén totalmente cómodos con la decisión. Y al no haber tantos embriones donados, la posibilidad de elegir se ve limitada. Es decir, la pareja que va a aceptar esos embriones siempre tiene la posibilidad de decir que no. Y no elegir esos embriones porque por ciertas características no se sientan cómodos. Pero no hay tanta variedad de elección como podría ser con una donante de óvulos. Silvia nos pide si podemos hacer un live explicando el orden de los pasos de un proceso de subrogación con donación de óvulos, dando una idea del cronograma y los tiempos típicos. Lo vamos a hacer, gracias por la sugerencia. Voy a hacer un screenshot si me sale bien para que... Y me salió cualquier cosa, les pido perdón por todo esto. Ahí sí salió bien. Después me pregunta si hay diferencia en la disminución de la calidad según el tiempo que lleva congelado en el óvulo. No, una vez que uno congela el óvulo, la pérdida de la calidad que se da es inmediata por el proceso del congelamiento y lo que va a ser el descongelamiento. Pero el tiempo que hay entre medio, ya sea un día o sean 10 años, no le aumenta la disminución de la calidad. El esperma del esposo de una paciente dice que tiene muy baja calidad. El tratamiento de ella es con ovodonación. ¿Qué probabilidades hay de que se fecunden varios óvulos? Bueno, hay que ver cuál es la disminución de la calidad del esperma del esposo, porque a lo mejor ese esperma está disminuido de calidad y no es adecuado para hacer una inseminación, pero haciendo el tratamiento de ICSI, inyectando cada uno de los óvulos, la disminución que compromete la calidad o de éxito de la fecundación se anula cuando uno hace el tratamiento de ICSI. Hay que analizar, hay que ver realmente cuál es el conteo del mismo, cuál es la motilidad, para ver si realmente la donación de esperma va a mejorar significativamente la chance de embarazo. Probablemente sí la aumente la chance de embarazo utilizar esperma de un donante. Lo que hay que ver es si eso es significativo, ¿no?
Les mando saludos a todos los que me están hablando y felicitando. Hay alguien que me dice que está esperando encontrar la donante para continuar con la subrogación. Seguro que sí, yo ya sé quién sos y sabe que tenemos todo, toda la disposición nuestra y buena voluntad para hacerlo. Podría guardar el vivo para volver a verlo. Si la tecnología me permite, con mis conocimientos limitados lo voy a hacer, pero tenemos gente que me ayuda en todo esto para que sí los podamos ver. Y les digo que en IGTV, en la página mía de Instagram, ahí ya estamos publicando los Instagram Lives de veces anteriores. Pablo, un abrazo. Están entrando en la semana 30 y ya tienen los permisos para viajar de Argentina. Fantástico, a pesar de la cuarentena, los límites para viajar de los distintos países, hay vuelos y en determinadas circunstancias se puede viajar. Así que estoy muy contento con ustedes para que estén cuando el baby nazcan presentes. Alguien que encontró la donante y ahora tienen que viajar, se pueden conectar entre sí. El usuario de Instagram, Lucila Martín y Pablo Di Croce, y también me pueden mandar a mi información en privado y les digo cómo potencialmente los podemos llegar a utilizar. Vanessa dice que nos vemos mañana. Vanessa, aclará por favor cómo nos vamos a ver y en qué nos vamos a ver, ¿ok? Yo no le puedo decir a la gente que nos está escuchando qué es lo que pasará mañana con Vanessa. Bueno, ya creo que estamos por terminar en los próximos minutos. Creo que hablamos de todo. Vanessa está diciendo que tiene una aspiración 7:30 de la mañana, entonces a dormir y a descansar bien hoy para estar fresquita para mañana. Hablamos de donación de óvulos, la edad, la parte médica, la parte psicológica es lo que no mencioné. A la donante se le hace una evaluación psicológica exhaustiva por un profesional de la salud altamente capacitado. Hace unas semanas hicimos un especial de angustia, COVID-19 e infertilidad, pero vamos a ver con mi hermano, con el licenciado Eduardo Ackerman, que también lo vamos a poner en Instagram ese video, así podemos hablar. Me preguntan de epigenética, pero ya se me está terminando el tiempo. Después te voy a sacar un screenshot y también te voy a contactar directamente. Gabian 1234 dice que tengo un muy buen sentido del humor. Para que los que me conocen en casa, espero que mi familia lo valore todo esto. Saludos de República Dominicana. Cintia nos escribe, ya ahí me están avisando que estamos por terminar. Hablé de lo de la parte psicológica. Me siguen preguntando de la epigenética. Hablaremos en otra ocasión, se los prometo, por favor, ¿ok? Me siguen mandando saludos desde Olivos, Ale y Charlie, un abrazo para ustedes. Y bueno, entonces, para recapitular rápidamente, hablamos de las características que una donante tienen que tener, cómo es el proceso de ustedes para seleccionarlo y entonces vamos a seguir con estos Instagram Live en vivo y el próximo jueves estaremos hablando, vamos a ver de qué tema, si tienen algún tema para hablar, alguien me está hablando, me está mandando un texto, un live sobre epigenética, sería fabuloso, porque ayudaría en la donación, lo vamos a hacer. Entonces, desde Córdoba me están mandando más saludos, Rebeca, y bueno, seguiremos el jueves que viene.
hablando de otro tema. En pronto lo vamos a anunciar. Les mando un abrazo a todos. Gracias por el apoyo, por seguir en conjunto en estos temas y nos vamos a ver pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias.